Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre los cambios sociales y políticos en la crisis del orden oligárquico entre los años 1930 y los años 1968. Bueno, para comenzar, hablando sobre los cambios sociales que hubieron, tenemos uno que fue tan importante, que era la migración de los campesinos, de los provincianos hacia Lima. Esto debido al centralismo que hubo aquí en Lima, ¿no? Y la exclusión social, el analfabetismo, el campesinado, la explotación laboral, el racismo y sobre todo la pobreza que existía en las provincias del Perú. Todo esto ocasionó que esta población migrara a Lima y en busca de mayores oportunidades económicas y también en una mejor oferta educativa. Esto ocasionó que existieran las barriadas, como nosotros conocemos los conos, que es San Juan del Urigancho, Los Olivos, que se podían incrementar ya que la población estaba ya cada vez más engrandeciéndose, pues, ¿no? Aumentando. Otro también que se formó fueron las famosas organizaciones populares, lo que conocemos ahora que son los vasos de leche, los comedores populares y todo ello, ¿no? También incrementó la informalidad, ya que las personas o los migrantes que venían aquí a Lima tenían que subsistir y una manera de poder trabajar o conseguirse dinero para el día a día era vendiendo en la calle, vendiendo de manera informal en los mercados, en la calle y haciendo taxis, combis de manera informal. Y también la famosa cultura chicha, como ya sabemos todos nosotros, en esa época, a raíz de la migración provinciana, se puso de moda la chicha, que como tenemos que es Chacalón Junior y ellos. El efecto que todo esto tuvo fue la discriminación hacia los migrantes. Como mencioné, los limeños, por así decirlo, discriminaban a estos provincianos. Ahora voy a hablar sobre los cambios políticos. Para entrar en contexto, vamos a hablar, como le mencioné al comienzo, sobre los años 1930 y los años 1968. Tenemos un preámbulo que era del año 1919 a los años 1930, que estaba liderado por el oncenio Lejía, que era el presidente. Y bueno, ya desde el año 1931 al año 1939 estuvo liderado por el tercer militarismo, ¿no? El que era una característica de este periodo. Luego del año 1939 al año 1940 estuvo la democracia cuestionada, como lo conocemos. Y del año 1948 al año 1956 tenemos el famoso Ochenio de Odría, ¿no? Para poder luego continuar del año 1956 al 1968 por el reformismo civil. Y ya luego de este periodo ya llegó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una de las características de este Estado político era que el Estado era semicolonial, ya que el sujeto era capital extranjero, las inversiones eran extranjeras. Las élites dominantes eran fuerzas no nacionales. Otra característica que tenemos era que no se planteaban la integración ni el mercado nacional, ya que todo lo trataban de hacer importando, ¿no? Luego también tenemos que otra característica era que no había ausencia de la entidad nacional. Como decimos hace un momento, por lo general el capital era extranjero y las élites dominantes no eran nacionales, ya que provenía de fuente extranjero o de descendencia extranjera. Otra característica era que el gobierno no tenía un interés general, ¿no? O sea, no dominaba, no gobernaba para la clase A y la clase B y la clase C, solamente se enfocaba en la primera clase o en la clase A, como nosotros lo solemos llamar. Otra característica muy importante era que era un estado represivo, y bueno, todo ello, la debilidad social, ya que las viejas corporaciones aún seguían dominantes, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los gremios empresariales. Esos eran los dominantes en el país, ¿no? Y solamente existían dos grandes diarios, que era el comercio y la prensa, que muchas veces eran manipuladas por estos grandes dominantes.
Luego de ello, tenemos dos características importantes de esta era, que era que las élites políticas de la República Aristocrática, en su mayoría, acordaron formar una alianza con Sánchez Cerro, que era un gobierno militar. Y otra característica también importante que tenemos era el escándalo de la página 11, el famoso escándalo de la página 11, ¿no? De Belaúnde. Bueno, ahí nos indica de que se perdió esta página de este contrato donde constataría el precio del petróleo por debajo del mercado, y todo esto originó que existiera un golpe de Estado el 3 de octubre del año 1968. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero para que nos dé una reflexión sobre todo lo que le he expuesto ahora. Muy bien. Con lo que respecta a lo que ya mencionó mi compañera, es un periodo interesante y complejo a la vez en la historia del país. Durante décadas, el Perú experimentó una profunda crisis política y social, donde el poder estaba concentrado en manos de una pequeña élite, ya que era la minoría, y bueno, en este caso las grandes mayorías, que eran los más, en ese entonces, los más pobres o los más discriminados, no tenían el acceso a las distintas oportunidades. Esa concentración de poder económico y político generó un profundo descontento en la sociedad. Además, la falta de inclusión social y las desigualdades se agravaron con el paso del tiempo, lo que conllevó a tensiones y conflictos de diferentes actores. La corrupción y la falta de transparencia en las instituciones también fueron un factor importante en la crisis oligárquica. Creo que es crucial aprender de la historia para evitar repetir los mismos errores en el presente. Como estudiantes, en este caso, es relevante estar informados y comprometidos en buscar las distintas soluciones para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria actualmente en el Perú. La participación ciudadana y el fortalecimiento de la educación son fundamentales para impulsar cambios políticos. Eh, Solo así podremos superar las barreras que surgieron en aquel periodo y trabajar hacia un país más próspero para todos en general. Debemos estar atentos a la evolución política y social de nuestro país como contribución con ideas y acciones que promuevan un futuro mejor e igual para todos. Asimismo, estar informados y tener debates constructivos nos podría ayudar para formar una opinión informada sobre el pasado y el presente y optar a la construcción de un mejor futuro para todos en general en el Perú. Sí, bueno, reforzando lo que dice mi compañero, dice, bueno, nos indica, ¿no? Y que es crucial que todos debemos aprender nuestro pasado, los errores del pasado, para poder evitar repetirlos en el presente. Y creo nosotros que como estudiantes, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ser críticos y estar informados para poder contribuir con soluciones en el futuro. También debemos analizar todos los desarrollos que se acontecieron en el periodo que mencioné, que es la oligarquía, y entender cómo esto influyó en nuestra sociedad y en nuestro Perú actual, ¿no? Ya que todo ello tiene una consecuencia. Y solo así nosotros vamos a poder abogar por un país más justo y equitativo. Creo, como también me dijo mi compañera hace un momento, es promover la transparencia, bueno, entre ello la rendición de cuentas y los fortalecimientos de las instituciones públicas para evitar que se concentre el poder en solo, o se vuelva a concentrar el poder en un solo lugar, pues, ¿no? Una sola institución, y así poder evitar a un futuro que se vuelva a generar estas crisis. Y bueno, si todos trabajamos juntos, podemos constituir una sociedad más inclusiva y participativa, ¿no? Para poder superar las barreras del pasado y aspirar a un futuro más próspero y equitativo para todos los peruanos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañera. Igualmente, gracias profesor, gracias compañero por estar acá presentes.